Basavilbaso es un municipio distribuido entre los distritos Moscas y Genacito del departamento Uruguay en la provincia de Entre Ríos, República Argentina. Una provincia con una triste celebridad, ser la más fumigada del mundo. Pero Santi, de apenas 3 años, fulminado por una leucemia drástica en Basavilbaso, no pudo romper el cerco mediático del modelo productivo que envenena y mata para producir alimentos. Apenas si pudo trascender esa muralla Fabián Tomasi, ese peón rural entrerriano, símbolo de la problemática social por el uso de agrotóxicos en un ser vivo, que no pudo más y murió cuando Santi tenía apenas 2 años y medio, y la vida entera para caminar asaltando baldosas, derrochando inocencia y desplegando sus alas de ternura. A las 2 de la tarde de un domingo murió Santi, en el hospital pediátrico de Paraná, con el mayor de los silencios médicos, donde la leucemia es leucemia y no tiene más causas que el delirio de ciertas células que se vuelven cancerosas y se infiltran en la médula, bla bla. Aunque nadie puede negar que una de las causas más fuertes de la enfermedad está en el ambiente, en los químicos. Más precisamente en los agroquímicos. Es la leucemia el cáncer más común diagnosticado entre los niños recién nacidos a los 14 años que llegan al Garraham y al Italiano desde Entre Ríos. Ahora sí, el dato necesario a esta altura es que la mitad de los niños con cáncer en Argentina son de Entre Ríos. Esa información surge de una visita que el medio Entre Ríos 24 realizó al centro oncológico de ambos hospitales, estoy hablando del Garraham y del Italiano de Buenos Aires, donde se consultó sobre los distintos tipos de cáncer y se encontró que el más común es el de la piel, en los niños de 0 a 14 años, y cáncer de mamas mujeres de entre 28 y 42 años. Los especialistas también explicaron que los tipos más comunes de cáncer diagnosticados entre niños de 0 a 14 años son las leucemias, seguidas por los tumores de cerebro y otros tumores del sistema nervioso central y algunos tumores renales. Además, el desarrollo de cáncer por motivos hereditarios, otra de las causas que se estudian actualmente, es el contacto con glifosato, agrotóxico, que en el 2015 fue categorizado como probablemente cancerígeno por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, la IARC, perteneciente a la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, y sobre el cual investigadores de la Facultad de Bioquímica de la Universidad Nacional de Rosario concluyeron que causa un mecanismo de toxicidad en el desarrollo y funcionamiento del sistema nervioso de mamíferos, el glifosato. Ahora sí, no está de más recordar que investigadores del CONICET, sí, el CONICET, ese que está actualmente desfinanciado por decisión de este gobierno, revelaron hace 1 año y medio que Entre Ríos muestra los niveles más altos de acumulación de glifosato del mundo. El estudio se publicó en la revista Environmental Pollution. Santi no vivía en la zona rural, sino en la misma ciudad. Los médicos suponen que en Santi el daño era genético, pero en realidad no son muchos los que se atreven a decir algo así. En el año 2015, investigadores de la Universidad de Río Cuarto encontraron daño genético en niños de la ciudad de Marco Juárez expuestos a plaguicidas. El estudio lo que hace es comparar datos de más de 70 chicos que viven en el área urbana de la ciudad, pero a pocos metros de los campos fumigados, con otros que habitan en zonas urbanas de Río Cuarto a 10 kilómetros de la aplicación de agroquímicos. Los niveles de daño genético encontrados en los grupos de niños de Marco Juárez están muy por arriba de los valores de la referencia de los de Río Cuarto, determinaron, y eso es lo que contó la joven médica, hija de una maestra rural de Paraná. Cito, dice: mami, eso es daño genético. Toda una vida familiar absorbiendo veneno. Elio Cohen,
amigo de Fabián Tomasi e integrante de colectivos como Basta es Basta, sabe que la mayoría de los doctores no se animan. El caso de Antonella, por ejemplo, en el año 2017 fue clarísimo. Cuenta la mamá, Natalia Bazán, que empezó con una alergia, fallas en las glándulas y desembocó en una leucemia. Y dice Natalia, la madre de Antonella, que todos los chicos con leucemia primero enfermaron en el pecho, en los bronquios. A muchos les diagnosticaron una alergia y cuando llegaron al verdadero diagnóstico ya era demasiado tarde. Antonella es un símbolo del martirio infantil en Gualeguaychú. Y me parece que así podemos estar horas hablando y nombrando una larga lista de personas, en su mayoría niños y niñas, que mueren por estas causas, que enferman y luego mueren, que son dejados afuera del cuidado del Estado, que se ahogan en las lagunas de la voracidad del negocio, que se extinguen por llenar los bolsillos de unos pocos. Gustavo Hein es el intendente de Basavilbaso. Gustavo es también presidente del PRO. Y será, Gustavo Hein, el vice de fórmula que encabeza el diputado Attilio Benedetti en las próximas elecciones de abril y junio. La fórmula es Attilio Benedetti gobernador, Gustavo Hein vice. A Gustavo Hein le dicen el intendente fumigador. Y a Attilio Benedetti, el rey de la soja. Así les llaman en Entre Ríos. Un combo, díganme ustedes si no, perfecto para la provincia que dicen buscan transformar por parte de este gobierno. Formando parte de este gobierno. Hace unos días el presidente Mauricio Macri visitó Entre Ríos y es por eso que les estoy hablando de todo esto. Entre Ríos, la provincia más fumigada del mundo de la que les hablo, y en Gualeguaychú, Mauricio Macri se reunió con productores agropecuarios, varios de ellos políticos de su propio partido, dio una conferencia de prensa en la sociedad rural de allá y básicamente fue a fogonear la candidatura a gobernador de Attilio Benedetti, el rey de la soja, en su pareja estelar como candidato a vice, el intendente de Basavilbaso, de quien les hablo, Gustavo Hein, el fumigador. Y el presidente en la conferencia dijo, entre otras cosas, esto. Y la otra cosa que me preocupó, que me plantearon los productores, es algo que pone en riesgo más del 20% de la capacidad agroindustrial productiva de la provincia, que es este fallo irresponsable acerca de las distancias alrededor de las escuelas en las cuales se puede no aplicar fertilizantes. Y la verdad es que si hay un gobierno que se ha ocupado del medio ambiente en este país y en las últimas décadas es el de Cambiemos. Para mí es un tema central el medio ambiente, como lo fue cuando fui jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires y puse a Buenos Aires entre las más comprometidas en la lucha contra el cambio climático. Y hoy, lo vieron ustedes en el G20, fue un tema central con todos los líderes del mundo y los líderes del mundo reconocen los avances que está haciendo la Argentina en términos del desarrollo de energías renovables, parques nacionales como nunca en la historia se aprobaron el año pasado. El ministro Frigerio conduce en la agenda desde su ministerio el tema de tratamiento de líquidos cloacales. La Argentina tenía el vergonzoso récord de que el menos del 20% de los líquidos cloacales que producimos eran tratados. En estos 3 años y medio hemos duplicado eso, hemos llegado a más del 40%. Pero todavía estamos lejísimos de un estándar razonable. Uruguay, nuestro vecino, trata más del 80% de los líquidos cloacales. ¿Por qué? Porque eso es salud para nuestra población. Es que nuestros chicos no tengan que convivir con estos líquidos que vuelven a surgir a la superficie y que contaminan y que generan enfermedades. Entonces este gobierno se ha ocupado mucho de mejorar el saneamiento, de mejorar el medio ambiente. Pero esta ley que se ha impulsado en Entre Ríos es una ley que pone en peligro el trabajo de muchos entrerrianos y hoy está vigente. Por un amparo está vigente. E insisto, el gobierno de la provincia de Entre Ríos tiene que tener una posición muy activa y muy clara para lograr no destruir empleo por una ley absurda que no se basa en ningún rigor científico.
irresponsable, absurda, carente de rigor científico. Así es como define, así como escuchan ustedes, definía el presidente Mauricio Macri ayer el otro día desde Gualeguaychú al fallo judicial que aceptó un amparo contra el decreto 4407 que autorizaba las fumigaciones alrededor de las escuelas rurales. El presidente es carente de rigor científico que se impida que se fumigue a menos de 1000 metros por vía terrestre y 3000 por vía aérea de las escuelas rurales, donde van los niños. Fíjense, no habló Mauricio Macri de agrotóxicos ni de agroquímicos, sino de fertilizantes. La contaminación de la división de poderes y el lobby en favor de un modelo de envenenamiento ambiental que afecta a la niñez y a toda la población. Su conferencia de prensa fue en la Sociedad Rural de Gualeguaychú, ciudad que ha prohibido el uso de glifosato en su territorio. Ustedes saben, el propio municipio de Gualeguaychú, a través de su intendente Martín Esteban Piaggio, como consecuencia de las movilizaciones sociales que incluyeron el Stop Cáncer, prohibió el año pasado la aplicación y cualquier uso de glifosato en todo su territorio. Y todo este debate en realidad se da en el marco de las dos condenas a Monsanto y Bayer en un país del primer mundo llamado Estados Unidos, por causar cáncer y haber ocultado maliciosamente los riesgos que implicaba su uso. Está en marcha el tercer juicio y hay 11.200 más iniciados también por enfermos, principalmente de cáncer. Daniel Berseñasi, bioquímico, uno de los principales inspiradores del Foro Ecologista y de la movilización social Basta es Basta contra el uso de agrotóxicos, dijo a La Vaca, la organización que edita además la revista Mu: seguramente ha leído poco el presidente, como nos tiene acostumbrados, poniendo en evidencia su escasa o nula información sobre lo que está hablando. Ha mencionado que no se les permite fertilizar cuando en realidad se prohíbe la fumigación con el cóctel químico que se arroja en Entre Ríos. O dice que se va a perder trabajo si se deja de fumigar alrededor de las escuelas. No sabemos si habla de los que venden, que no dejarán de vender sus productos porque tengan esa restricción, o si se refiere a los que por enfermar no pueden seguir trabajando. No sabemos a qué trabajo alude el presidente al mencionar esto. Dijo Berseñasi, dejando la pícara interpretación, porque en realidad sabemos bien nosotros a quién defiende el presidente. Y es tan perverso el discurso del presidente Mauricio Macri, tanta caradurez para hablar y dirigirse y tanta frialdad al saber que hace un mes y medio murió Santino, de 3 años, y ahí donde él estuvo pidiendo que dejen fumigar cerca de las escuelas. Que es absurdo que un amparo diga que no se puede fumigar cerca de las escuelas. El presidente, que en su casa, ustedes saben, en su quinta de olivos, tiene una producción de la cual se vanaglorian porque es orgánica, porque es agroecológica o sin venenos. Y muestran a la familia del presidente comiendo sano, que tiene el derecho, obviamente, pero negándonos con sus políticas el derecho al resto de los argentinos y argentinas a que podamos hacerlo. Las fotos de esa tal huerta que se difunden siempre muestran a la esposa de Mauricio Macri, Juliana Aguada, con la hija de ambos, Antonia, a quien acaso sus padres evitarían enviar a una escuela con fumigaciones cercanas, ¿o no? Por eso el comunicado que difundió el Foro Ecologista de Paraná sobre los dichos del presidente se titula: Señor presidente, nuestros gurises merecen el mismo ambiente que Antonia. Dice el comunicado que, mientras en Gualeguaychú están presentes los máximos expertos internacionales en agroecología, el presidente se aferra a un modelo de agricultura que está agotado, mata y arruina el suelo fértil, el bolsillo de cada productor endeudado en dólares, las demás actividades productivas, los alimentos y la salud de cada uno de los entrerrianos y especialmente a nuestros niños y niñas rurales, además de provocar el éxodo del campo. Me encanta el comunicado. En una parte dice: un fallo no es una ley, señor presidente, lea nuestra Constitución, y lo escriben en mayúscula. Ahí entenderá cosas como que los jueces dictan sentencias y no leyes, y otros hallazgos aún mayores como la división de poderes. Se atreve a opinar sobre la irresponsabilidad de poderes provinciales que no han legislado al respecto.
el fallo prohíbe la utilización de sustancias químicas de síntesis, que se llaman agrotóxicos, en las producciones agrícolas. La agroindustria no utiliza solamente fertilizantes, como dice el presidente, en una provincia cuyo suelo está destrozado por el uso indiscriminado de agrotóxicos. Continúa el comunicado del Foro Ecologista de Paraná exclamando: dijo el presidente que el fallo no tenía rigor científico, que alguien le pase las hojas en las que figuran más de 700 estudios científicos provenientes de universidades nacionales argentinas y extranjeras que refieren al daño genético asociado a la problemática del uso de plaguicidas o plagicidas. El último tramo del mensaje del Foro Ecologista de Paraná dice lo siguiente: que el presidente sepa que los pueblos le arrancamos ese amparo a un Estado nacional y provincial que nos quiere acostumbrar a vivir fumigados. Al presidente no le llegan al teléfono los mensajes de las muertes de niños y niñas en las escuelas, ni se comunican para ver cómo denunciar que un avión pasó por arriba de la casa de una familia y terminaron todos y todas en el hospital. Macri come alimentos orgánicos y accede a la clínica que desea, mientras nuestros compañeros y compañeras se mueran en el hospital público por el desguace de un Estado que muestra lo poco que le importa la salud, cuando la reduce de ministerio a secretaría y no previene cortes de luz en los hospitales de niños y niñas. Pronto va a llegar ese día que en vez de contar muertes contemos pueblos nutridos con alimentos sanos. Pronto, porque estamos ganando. Pronto, porque estamos organizados y organizadas, y cada vez más multiplicados y multiplicadas. Pronto, porque sabemos que luchando por la soberanía alimentaria vamos a poder volver a correr en los campos, a tener infancias libres. Pronto, porque persistimos. Pronto, porque ellos ladran y ya no lo pueden detener. Concluye el comunicado diciendo: señor presidente, si sus propios hijos fueran a las escuelas rurales de Entre Ríos, el amparo sería un decreto presidencial. Yo no sé ustedes, pero creo que Mauricio Macri encabeza un gobierno de muerte. Creo que Mauricio Macri es veneno. Muerte a los pobres, a los marginados, a los excluidos, a los descamisados, si quieren ponerle. Juega la ruleta con la vida de miles de personas y no tiene problema en demostrar su incapacidad e ineptitud para encarar cualquier situación. Habla con irresponsabilidad, grita irracionalidades, se traba para decir palabras de más de 3 sílabas y se da el tupé de engañar abiertamente al pueblo que le dio el respaldo, en su mayoría en las urnas. Lo que es doloroso, sí. Mientras estaban Entre Ríos diciendo todas esas falacias y locuras abiertamente, en Buenos Aires había una movilización en su contra que fue multitudinaria, y aún así dijo que vetaría las leyes que se aprobaran, si se aprobaran en el Congreso, y que sabía, dijo, lo difícil que era llegar a fin de mes, pero que estaban construyendo el país. Y yo les pregunto a ustedes que van al súper todos los días, que viven, que pagan los impuestos, que laburan, que conocen a alguien que se quedó sin laburo, que tienen abuelos y abuelas. Yo les pregunto, ¿de verdad creen que se está construyendo algo? 4 de cada 10 niños del conurbano bonaerense, por decir un lugar de la Argentina, centra su alimentación en el comedor de la escuela. 1 de cada 3 argentinos es pobre. Esos son datos del INDEC. La ministra de Salud y Desarrollo Social, al presentar esas cifras, dijo: hoy es un día triste. Pero claro, es muy fácil decirlo cuando redujo a la mitad la cantidad de kilos de leche en polvo que se entregan en esos comedores. Las organizaciones sociales denuncian el recorte y la malnutrición a la que someten a los niños y niñas. A cambio de la leche les envían mermeladas o dulce de membrillo. La población que asiste a los comedores para poder alimentarse en este último tiempo se triplicó.
y ahora exige que se siga fumigando cerca de las escuelas de Entre Ríos para que los ricos sigan siendo ricos y los pobres sean cada vez más pobres. ¿Qué país está construyendo Mauricio Macri? ¿De qué construcción habla? ¿Desde dónde se para hablar de llegar a fin de mes? Si la única pobreza que conoció fue cuando se quedó sin guita en un casino. Y tiene el tupé de decirlo. Yo ya se los dije muchas veces, no quiero decirles más qué hacer o qué no hacer. Ustedes son dueños. Pero sepan que Mauricio Macri es veneno. Y sepan que este gobierno es la cara de la muerte. Escucha esta historia que te voy a contar. Me pasa acá en mi barrio, también pasa allá. Hay gente siniestra que no quiere hablar. Me dicen que no pasa nada y no va a pasar. Paren ya de fumigar. Pasa ya de envenenar. Paren ya de fumigar. Pasa ya de envenenar. Déjame que te cuente lo que veo acá. Los campos usan veneno para cultivar. No importa la salud, no importa nada más. Lo único que te importa es más plata ganar. Paren ya de fumigar. Basta ya de envenenar. Paren ya de fumigar. Basta ya de envenenar. En todos lados, también pasa acá. Nos tiran con armas químicas, no aguanto más. Vamos muchachos, paren, vamos, córtenla. Quiero tener aire puro para respirar. Paren ya de fumigar. Basta ya de envenenar. Paren ya de fumigar. Basta ya de envenenar. Y es más. Sin perjudicar, hay que tener un poco de dignidad. Agroecología sin tanta maldad. Defendamos la vida que ya somos más. Paren ya de fumigar. Basta ya de envenenar. Paren ya de fumigar. Basta ya de envenenar. Todo. Ven que se están derrumbando a la derecha y lo toman como